El PP empieza a movilizar un plan contra la inmigración para evitar el desfalco y la pérdida de votantes que se están yendo hacia partidos como Vox por la cuestión migratoria. Que bueno, yo estoy a favor de la regulación de la migración, pero claro, diferente al planteamiento, porque al final, todo el fracaso del modelo migratorio se basa principalmente por ser un motor que busca que los migrantes sean tratados como una especie de moneda que se utiliza para mantener negocios y para mantener a flote sectores poco productivos, porque la gente a nivel local no quiere hacerlos. Es decir, es todo un modelo terrible. Lo que pasa es que, claro, esta gente cuando habla de migración legal, a lo que se refiere es: queremos esclavos que trabajen barato, pero no queremos que esos esclavos después se rebelen y terminen cometiendo crímenes o protestando. Es como que es el típico modelo conservador y supuestamente multicultural que Europa mantiene y que después es absolutamente terrible. Pero bueno, que la línea se han dado cuenta del tema de la migración, que es un factor importante y que están empezando a hacer pues todo esto, ¿no? El líder del PP pide defender la identidad de España y plantear un visado por puntos para cribar inmigrantes y favorecer a los culturalmente cercanos. Pide unidad a los varones del PP frente a los que intentan dividirnos. A mi visión dentro de la que es el eje político, creo que pueden radicalizarse bastante con esto y tirar de líneas que... O sea, por el tema de las encuestas, el PSOE no le va a salir muy bien intentar señalar esto. Porque es cierto que hay mucho... o sea, la inmigración está empezando a generar pues mucho debate y se buscan modelos o soluciones. ¿Qué pasa? Pues que el PP ahora ha pillado un poco el discurso de Vox para intentar evitar su crecimiento, que es lo mismo que han hecho los socialdemócratas daneses y lo que ha hecho Merz en Alemania. El PP da un acelerón decisivo en la lucha contra la inmigración ilegal, el gran debate sobre el que se sostiene eminentemente la batalla por el voto en la derecha. Alberto Núñez Feijóo ha alumbrado, junto a los 11 presidentes autonómicos del partido, la declaración de Murcia. Imagínate, ¿eh? Declaración de Versalles, la declaración de Nueva York, la declaración de Murcia. Holy shit. Una hoja de ruta con la que los varones del PP trasladan una potente imagen de unidad y con la que aparcan sus matices para avalar una serie de principios y compromisos en materias concretas. En este caso, el encierro de trabajo del fin de semana tenía una cuestión prioritaria: el endurecimiento de la política migratoria del Partido Popular. Es una buena política, o sea, es un buen giro a nivel del Partido Popular. También o sea, esto es una de esas cosas que os dije, que el PP principalmente se está centrando ahora en quitarle votantes a Vox, y yo creo que este es uno de esos puntos. O sea, la migración. Más que otros temas de la batalla cultural, creo que uno de los... Si en 2018 uno de los focos para ser de extrema derecha fue el feminismo, ahora el feminismo está extinto, diría que ahora es la migración, ese tema que hay que, ¿no?, darle como una solución, una respuesta y un discurso, y pues Feijóo ha decidido radicalizarlo más y ir a la línea de Vox. Porque, bueno, tampoco no tiene resistencia en Europa, porque Europa también va por esta línea, entonces... Feijóo ha contrapuesto su plan migratorio al que agitan desde los extremos, en alusión tanto a Sánchez como a Abascal. Dar sentido a España es defender nuestra identidad, lanzó, ante una sala abarrotada del Teatro de Circo de Murcia y en presencia de los presidentes autonómicos del partido. La gente quiere seguridad en nuestras calles y en nuestras fronteras, y eso no pueden hacerlo ni siquiera... ni quienes han ocasionado este desastre, ni quienes tuvieron la oportunidad de transformar algo cuando estaban en los gobiernos. No pueden hacerlo quienes han construido una pinza para intentar volarlo todo. El presidente del PP comenzó su intervención exigiendo a los varones del partido actuar desde la unidad y deshacer los intentos a derecha e izquierda de enfrentar a los españoles. Todos los días el objetivo es dividirnos, para aquí nos tienen, unidos. Estamos de pie y no tenemos miedo, apuntó. Un discurso con tintes electoralistas y en el que quiso plantear un camino alternativo al que representan el PSOE y Vox. Si es toda esta línea del PP, o sea, que es como está intentando ser cada vez más progresista socialmente, económicamente más tibio, pero liberal, y a la vez con el tema de la migración. Yo creo que es un discurso ganador para el PP, dada la situación actual. También creo que tienen que tener cuidado, porque si no lo hacen bien, Vox se lo puede llevar a su camino. Y que además plantea una última opción para el PP, porque después, si el PP gobierna con este discurso, cada error que cometan va a alimentar a Vox un montón. Entonces tienen que tener, o sea, es como pies a la tierra, porque como la línea que están desarrollando no se mantenga práctica, y por ejemplo con ayusos del palo internos, van a estar jodidos.
Génova lleva meses con estudios y encuestas en la mano que apuntan a que el de la inmigración es el gran desafío, un factor electoral clave entre el ciclo electoral que comenzó por Castilla y León y Andalucía. El PP quiere separarse de los postulados xenófobos de los ultraconservadores, pero demostrando contundencia sus posicionamientos. Cada inmigrante es una persona con una dignidad, tiene derechos y deberes, y ni es una víctima como dice el PSOE, ni es un delincuente por defecto como dice Vox. No es verdad. Discurso tibio de cojones. Ese es el discurso que podía haber cogido el PSOE, pero han decidido no hacerlo. Ninguno de los dos extremos es verdad. Es que es discurso tibio para llegar a la mayoría de españoles que están ahora en un momento como de que no saben a quién votar, ¿sabes? Feijóo expuso los ejes sobre los que versará su plan migratorio, que lleva meses elaborando en colaboración con expertos ajenos al partido y en el que imprimirá una nueva línea dura de la formación en el mismo carril que muchos países comunitarios independientemente de su signo político. El catálogo se incluirá la novedad de impulsar un visado por puntos en línea con países como Canadá, Australia o Reino Unido, para facilitar que se prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hace falta mano de obra, de los que conocen mejor nuestra cultura y de aquellos que tienen mayor capacidad de integración. No tendrán ese visado las personas que vengan de países que no se comprometan a mantener el orden. Que yo no sé en base a qué harán estos. O sea, ratios de criminalidad, en plan... De Marruecos no, porque tiene mucho ratio de criminalidad en contraposición a otro. Y de Sudán sí. En plan, de Sudán, de Argelia, por ejemplo. Un ratio me la iba a pegar. Esto es un poco complicado de determinar, la verdad. Se trata de una de las medidas de discriminación positiva que propone Feijóo para primar la inmigración hispana por encima de las precedentes de países africanos, una bandera que bebe de la influencia de Isabel Díaz Ayuso, volcada desde hace años a la comunidad latinoamericana. Además, el líder del PP detalló la limitación de los subsidios y prestaciones a los inmigrantes ilegales. En concreto, se comprometió a acotar la recepción del ingreso mínimo vital a los inmigrantes que no hayan cotizado en España y que no tengan permiso legal de residencia. El PP ha dado un acelerón decisivo en la lucha contra la migración ilegal, el gran debate sobre el que se sostiene eminentemente la batalla por el voto en la derecha. Alberto Núñez Feijóo ha alumbrado junto a los 11 presidentes autonómicos del partido la declaración de Murcia, una hoja tal y cual. Pues a ver, no parece un mal programa electoral, dada la situación... O sea, si nos fijamos en las encuestas y en los datos de voto, no parece un mal plan. Creo que es cierto que hay un hueco. Ahora Vox les apretará con lo del hispanchismo, ¿no? De esto de que tampoco quieren latinos. O sea, ahora Vox se va a tener que radicalizar más y se va a salir. Yo creo que esa es la cosa, porque los españoles son bastante tibios. Y yo creo que con este plan les vale. O sea, les vale yo creo que al español con el tema de la inmigración le vale con cualquier plan que hable de limitar la inmigración. O sea, es decir, de tener un régimen ordenado y bien gestionado dentro de los barrios en los que ha habido problemas y otro tema de tal. Que eso es una consecuencia del modelo económico. No es por los migrantes ni su cultura, es por una cuestión puramente económica de cómo se organizan las personas migrantes cuando tienen que trabajar en sectores de mierda, que te cobran un salario de mierda y terminan en guetos. Entonces, mucha gente percibe las consecuencias de la inmigración, pero no percibe los orígenes. Entonces, evidentemente, el PP no va a decir hay que parar a los inmigrantes. Lo que va a decir es los inmigrantes no son malos, son necesarios para la economía, pero vamos a promover que vengan más latinos y menos africanos porque los de África no tienen nuestra cultura y, por lo tanto, pueden crear más conflictos. Después, los latinos en ratios de criminalidad están muy similares. No tiene absolutamente nada que ver porque no es la cultura lo que origina la criminalidad. O sea, por ejemplo, de hecho, justamente lo debatía hoy. En los años 80, los principales crímenes de inmigrantes venían del este de Europa, de rumanos, de húngaros, de todo este tipo de grupos. En la actualidad viene principalmente de latinos y marroquíes porque son igual de pobres. Pero es que te pones a mirarlo y ves que en los ratios, por ejemplo, homicidios y asesinatos, los latinoamericanos multiplican por 4 porcentualmente a los marroquíes. O sea, la mayoría de delitos de marroquíes y africanos son principalmente el hurto, los desórdenes públicos, crímenes menores que no suelen conllevar violencia directa. Pero los principales crímenes de los latinos son los que tienen violencia. Entonces, en cualquier caso, ¿las bandas de qué cultura son? Normalmente las bandas son latinas. Después, las organizaciones criminales marroquíes suelen organizarse de forma diferente, no suelen ser bandas. Suelen estar más centradas en mafias y, de hecho, las bandas marroquíes suele haber mucha preponderancia de grupos, por ejemplo, en el este de Europa. Suelen estar organizados por
bielorrusos, bosnios, gente así. Entonces, claro, hay una cuestión que es que no es la cultura, es una cuestión muy sencilla. Igual que la mafia italiana, ¿vale? O sea, los italianos, de hecho, es que lo enseñaba hoy porque es como curioso. Yo creo que mucha gente no tiene como una imagen completa de... No tiene como una imagen completa de la situación de la inmigración porque no la ha valorado a nivel histórico. Es decir, pero cuando en cuanto que has dado una charla, he debatido con un tío sobre inmigración. Y he llevado como propaganda anti-inmigrante de 1880, que es igual que la que se utiliza ahora. Por ejemplo, esta. Tipo, esto que... Bueno, la tengo... Pues soy gilipollas, enseño esto en vez de enseñar el puto documento donde lo tengo. ¿Dónde? En PD Podcast, se publica la próxima semana. ¿Dónde está? Aquí. Va con dibujitos al debate. Sí, voy con propaganda para que se entienda el punto. Pero por ejemplo, este tema. Con el tipo que ya has visto en entrevista. Sí, pero el debate es con el de... Uy. El debate es con... Con J de Red Pill. Es un chaval más de derechas y tal. J pelirrojo. Por ejemplo, esto. O sea, esto, hay un montón de propaganda de este palo. Que es la propaganda antieuropea de inmigración en Estados Unidos durante 1890. Plan, es literalmente un sifón lleno de europeos y está aquí limitando la entrada. Que es el mismo discurso actual, porque en su momento fueron los europeos los pobres que iban a cometer crímenes. La mafia italiana, la mafia irlandesa, hay un montón de propaganda anti-italiana que se dedica a literalmente... o sea, hay muchos discursos de la época que decían que los italianos eran unos anarquistas y mafiosos y que su cultura iba en contra de la cultura blanca estadounidense. Porque os recuerdo que los italianos hispanos y la mayoría de europeos se consideraban latinos, o se consideraban... No eran blancos, eran como morenos. Y no era verdad, es decir, los italianos no son mafiosos culturalmente. No tiene nada que ver. O sea, la mafia es verdad, claro que es verdad. Porque la pobreza lleva a las personas a o esforzarse más para salir adelante o a literalmente llegar a la criminalidad. Lleva pasando 250 años, desde que existe el modelo de inmigración capitalista, en la que se utilizan a los inmigrantes como si fueran petróleo o como si fueran un recurso. Lo que termina pasando es que los barrios pobres se terminan volviendo guetos donde las personas trabajadoras son mucho más vulnerables a los cambios económicos. Y cuando, por ejemplo, hay un proceso de desindustrialización, los inmigrantes pierden el trabajo y lo que termina pasando es que tienen que acudir a la criminalidad para poder sobrevivir. Que es lo que realmente llevó a toda la línea de la mafia italiana. Cuando los italianos que estaban en muchas de las grandes ciudades dejaron de poder trabajar y terminaron en la criminalidad. Que es exactamente lo que está pasando ahora en Noruega, en Suecia, en Francia y en Londres, que muchos de los migrantes de las colonias europeas, después de la crisis de los 90 y de las crisis del 2010, han perdido el trabajo y ahora están totalmente expuestos a esa situación. Y es lógico, porque los recursos públicos son mejores en un barrio rico que en un barrio pobre. En un barrio pobre son peores. Entonces, un chaval de un barrio pobre va a una escuela de mierda donde el profesor tiene que educar a un montón de chavales precarios y lo que termina pasando es que fracasan educativamente. ¿Y qué esperanza tiene una persona a nivel educativo si no es muchas veces estar en la criminalidad o en el desempleo? Pues eso es lo que termina llevando a la situación que vimos en Europa con el modelo que tenemos en Europa, que es un modelo en el que estadísticamente no todo el mundo, la mayoría de inmigrantes no cometen delitos, no lo hacen. Ni la mayoría de inmigrantes cometen... O sea, en los datos, si divides la cantidad de delitos sexuales entre la población completa entre la población completa tanto de África como de Sudamérica, lo que ves es que solo el 0,033% cometen delitos sexuales. El 0,033%. O sea, ¿cómo vas a decir que un grupo étnico completo no se integra en una sociedad porque el 0,033% cometen abusos sexuales? No tiene sentido. Pero sí vale la pena analizarlo
y ver quiénes cometen dentro de ese grupo esos delitos para ver qué se puede hacer para evitarlo. O sea, eso es evidente. Y así con la mayoría de delitos. Es decir, si divides entre la mayoría de delitos, o sea, de África hay 1.524.000 personas aproximadamente, de las cuales 45.000 personas cometen delitos, que es el 2,99%. Pero es que los delitos graves no son apenas el 0,05%. Porque si te pones a mirar, homicidios son el 0,0033, los asesinatos 0,00052, los homicidios por imprudencia el 0,018, las lesiones el 0,54. O sea, la mayoría de cosas son delitos menores. ¿Estás hablando de los violadores? No, lo que estoy diciendo es que no es la cultura lo que genera el violador. Lo que genera el violador es una serie de características que se pueden medir, analizar y que nos pueden ayudar a evitar que haya violadores. Porque además el 92% de los violadores en España son en el ambiente familiar, no a desconocidos. Los violadores son crímenes menores. No, pero es que 0, o sea, que una de cada 58.000 personas viole no hace que esas 58.000 personas sean violadoras, ¿no? O sea, es absurdo. Sí, sí, claro que. Vamos a ver. Hay una sobrerepresentación de criminalidad en la inmigración, sí. Pero no es una cuestión cultural. Si te ponen un centro de menas al lado de tu casa, ¿qué haces? Nada. De hecho, ya vivía al lado de centros de menas. De hecho, iba cuando era bastante adolescente a centros de menas, porque uno de mis mejores amigos del instituto era un mena. Y vivía en un centro de acogida. O sea, he ido a centros de menas un montón. Pero no pasa nada, bro. Chat, que soy canario e inmigrante que vivo en Madrid. O sea, que fuera de la racional. O sea, no hay que ser irracional. No hay. O sea, hay una cantidad de centros de menos enorme. Y no hay en la mayoría problemas. O sea, hay en muchos y hay que solucionarlos. No hay que quitarle peso. Evidentemente no hay que hacerlo. Donde haya problemas con los menos hay que buscar cuál es el origen del problema e intervenir para que no ocurran. Obviamente. Pero no hay una cuestión en la que tú puedas decir todos los menas son. No, de hecho no. Hay una sobrerepresentación de menas trabajando menores de edad. O sea, trabajan más menas entre 16 y 17 años que locales de 16 y 17 años. Y no es bueno. Todo lo contrario. Es malo. O sea, porque cuando los menores tienen que trabajar a esa edad significa que viven en la pobreza. ¿Pero vienen de países en guerra o no? No. No, Marruecos de momento no hay una guerra. Pensar que las culturas no marcan ninguna diferencia. La cultura marca diferencia en ciertas cosas, pero en las principales como la criminalidad, no. Lo que es más preponderante es la pobreza. Lo dicen los datos. O sea, lo que yo no entiendo es, la cultura lleva tal. Si la cultura llevara tal, si los marroquíes, su cultura fuera de violadores, no violarían todos. Es su cultura. ¿Qué diferencia hay de uno en otro? O sea, si tu cultura es ser un violador, ¿por qué no todos los marroquíes violan? Es que es ilógico a nivel numérico. O sea, tienes que. Hay 50, o sea, hay 500 delitos sexuales entre 1,5 millones de personas de África. Plan. O sea, estamos hablando de que no hay una cultura de la violación. O sea, evidentemente, sí existe una cultura de la violación en el entorno familiar, como también la hay en otros muchos países del mundo y que en España se está extinguiendo. Pero no puedes decir simplemente. O sea, la mayoría en España hasta los 2000 también existía una cultura muy normalizada de la violación que aún a día de hoy existe, porque el 92%, o lo repito, el 92% de las violaciones actuales en España son en el entorno familiar. El 92%. O sea, las violaciones por la calle y en callejones oscuros son muy, muy pocas. O sea, la mayoría de violaciones son de tíos, de padres, de primos, de hermanos. Esa es la mayoría de cantidad de violaciones en España. Y es porque la violación no es solo un componente sexual, es un componente de poder y es un componente de parentesco, que se tienen estructuras familiares porque es donde normalmente las personas que podrían denunciar no lo hacen porque el entorno familiar les presiona para no hacerlo. ¿De qué cultura española? ¿Qué tiene que ver? O sea, la mayoría de violaciones siguen siendo en el entorno familiar. Pero volvemos a lo mismo. ¿Todos los hombres son los violadores porque hay algunos que violan? No. ¿Todos los inmigrantes son los violadores porque violan? No. Pero ahí es donde está. A mí me gusta la sociología. Yo no puedo generalizar. O sea, para tú estudiar un grupo tienes que saber analizar particularmente qué condiciones causan algo.
O sea, por eso no me gusta el discurso de todos los hombres, no, porque no todos los hombres se encuentran en la misma situación económica, social, no se encuentran todos en el mismo entorno a nivel autonómico con los mismos recursos, entonces no es igual. O sea, hay comunidades donde hay más violaciones que otras. Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, decir, o sea, evidentemente la mayoría de violaciones, el 98% son de hombres, pero no de todos los hombres, sino de un grupo de hombres que normalmente tienen una relación directa con el fracaso en el entorno familiar. O sea, una familia desestructurada, fracaso educativo, bajos recursos, baja capacidad para desarrollarse en sociedad. Es decir, que hay un entorno que se puede analizar. Y esto en violaciones fuera de la familia. Violaciones dentro de la familia hay un montón de indicativos más. Entonces, ¿sabes? O sea, yo entiendo a la gente, pero creo que simplemente por falta de... Se ha normalizado mucho decir es la cultura, pero no hay un indicativo. ¿Sabes? No puedes decir simplemente que hay una cultura que promueve algo. Porque es que la cultura no promueve la violación de desconocidos. Dentro de la familia existe la cultura patriarcal, que existe, que sí que promueve el control y la sumisión de la mujer, o el uso como... Eso puede existir, dependiendo de la sociedad más o menos. Y evidentemente a lo mejor en Marruecos es una cosa muy preponderante. Pero eso no explica la violación en las calles, por ejemplo, o el aumento de abuso sexual fuera de un entorno no familiar. O sea, la cultura puede hacer que algo predomine, pero no hace que todo el grupo lo haga, ¿sabes? Porque si no, vuelvo a lo mismo. O sea, si la cultura de la violación fuera algo que condiciona absolutamente a una persona a violar, todos violaríamos, ¿no? O sea, el tema de cultura no viene solo de delincuentes, es un rechazo a la cultura musulmana en general. Bueno, cultura musulmana es un término un poco extraño. Rechazas la cultura musulmana, pero después te vas a comer kebabs, ¿eh? Y lo de los pinchitos y el hummus, o sea, esa cultura sí te gusta, ¿eh? Lógica aplastante. En fin, que veo lógica la línea que pueda seguir el PP, que no es la línea que tengo yo ni de mucha ni de cerca, porque al final la línea es vamos a traer latinos para que trabajen en sectores de mierda, pero bueno. Es turcos son seculares. Bueno, de que son seculares, el gobierno de Erdogan es islámico, pero bueno. O sea, me parece un debate complejo, pero tampoco... Es que no tiene sentido. O sea, no lo entiendo. O sea, los que decís que la cultura es lo que hace la criminalidad o lo que sea. ¿Qué es vuestra percepción de cultura? O sea, ¿cómo acepta en ratios? O sea, si la cultura de los marroquíes es violar porque tal, ¿por qué es el 0,0%, 0,3%, 0,03% y no el 20%? Porque si es una cultura, todo el mundo debería ser así, ¿no? Es que no tiene sentido, ¿no? No se agarra de ningún lado eso a nivel estadístico. Es una mezcla de todo. Pero volvemos a mismo. Es una mezcla de todo, pero ¿por qué le dais tanta preponderancia a la cultura? Si claramente el factor principal en criminología es el entorno, no la cultura. No queremos mujeres en hijab, ni yo. ¿Y eso qué tiene que ver? Si la mayoría de países no usan hijab, solo 5 países usan hijab ahora mismo. Mi rechazo es a la religión, sí, claro. Yo estoy en contra del Islam y yo no quiero que se expanda. Solo 5, sí. Literalmente, en plan, la mayoría de países marroquíes, musulmanes en la actualidad están progresando bastante, ya no se usa tanto. Culturalmente, el catolicismo es pendiente de la violación intramarital. Bueno, las religiones en general. Reino Unido lo cuenta, Reino Unido es un páramo desolado. Países marroquíes, sí, países musulmanes. No creo que afecte mucho, pero sí creo que hay más machismo y que eso afecta. Sí, eso puede ser, claro. Pero eso se puede educar. Se puede educar a que la gente sea menos machista. O se puede sancionar a las personas que lo sean. Eso es un poco el punto, ¿no? Es lo que ha hecho España. Por eso la gente es bastante más progresista ahora que antes. Pienso, vamos. Yo conocí a mi marroquí, se reconoció su familia, sus costumbres y la violación y el robo es una vergüenza. Pero es que esto es una cosa, vamos a ver. ¿Alguien piensa una cultura, ¿eh? Es que también hay gente que igual usa la palabra, pero ¿alguien cree que hay alguna cultura que esté orgullosa de violadores y asesinos y ladrones? O sea, ¿alguien cree que algún país o alguna población ha llegado lejos
permitiendo eso. Es que no hay, o sea, ninguna se ve bien. Israel no existe, no es una cultura existente. No, ni siquiera se puede... O sea, hay muchos factores y hay una sobrerepresentación en la criminalidad de los migrantes, pero es igual que había una sobrerepresentación en la criminalidad de los italianos, tío. ¿Y eran los italianos mafiosos? No, y eran los irlandeses también. Un montón en los irlandeses y en los chinos. Sobre todo, propaganda antichina, un montón. Además, propaganda antichina que podemos ver hoy en día. O sea, esto... Es que no hemos cambiado en nada en 200 años, tío. Esta propaganda antichina de 1870. Esto, pone... Es que atención, porque seguro que habéis leído algo de este palo en Twitter. Pone... Porque ellos pueden vivir con 40 céntimos al día. Y ellos no. Pues literalmente la típica propaganda de... Hay un problema con la vivienda. Echad a todos los inmigrantes. Es como... ¿Pero no os dais cuenta que el problema de base no es el inmigrante? Es un modelo que utiliza al migrante como mano de obra barata, como maquinaria desechable, que cuando ya no es útil se tira al campo y que hace que tengan que mantenerse vivos como si fueran perros que se tienen que adaptar en un entorno que los utiliza como si fueran literalmente basura. Que el problema siempre desde 1880, desde antes, es que tenemos un modelo capitalista que utiliza a las personas como mano de obra y que todos los modelos están diseñados precisamente para que los migrantes de diferentes generaciones se vayan pisando entre ellos. Los rumanos ahora ya no son problemáticos y en los 80 robaban el cobre y en España ser rumano es robar cobre. Y ahora ya no roban cobre. De hecho, los romanos están yendo a Rumanía y han ganado dinero y es su cultura. No es su cultura robar cobre. Y tampoco era la cultura de los chinos comerse ratas. O sea, ¿sabes? Es como que no tiene nada que ver. Ahora los roban en Rumanía. No, la mayoría de rumanos se están pirando a Rumanía. Entonces siempre la cuestión de la cultura de migración siempre va de la mano y es el mismo problema. Es un problema de convivencia como consecuencia de utilizar a los seres humanos como mano de obra barata. Y por eso en este tipo de situaciones se da. Por eso yo creo que para que cualquier inmigrante tenga que entrar en un territorio tiene que ser tratado de igual a igual con la población local. Por eso mi modelo de migración, de limitar la migración es ese. Soy rumano y llevo 100 kilos de cobre este año, no hables de mi cultura sin saber. La UME se va a Ibiza. Hostia, ¿Ibiza se va a liar? El Islam hace que la cultura mena sea peor que el resto de culturas. Jesucristo era un hippie comparado con Mahoma. ¿Qué coño tiene eso que ver en... ¿Sabes algo de religión? En plan... Sabes que hay un montón de corrientes religiosas, ¿no? Que la mayoría no la aplican al pie de la letra. Tienes razón. Si el Islam en los 70 estaba a favor de la liberación de la mujer, en plan, es que hay que entender las cosas en el contexto en el que... ¿Es siempre esto? Sí, literal. Siempre es esto. Pero lo entiendo que la gente pueda asociar patrones básicos. Y diga, una catástrofe. si veo en Twitter muchos vídeos de gente negra robando, será porque los negros roban. Pero para eso están los datos. Y los datos muestran muy evidentemente que no es verdad. O sea, que es verdad que roban en más proporción, eso es cierto, pero que no es porque sean negros. Que ahora son los negros, y antes eran los rumanos, y antes eran los chinos, y antes eran los italianos, y antes los irlandeses, y antes en cada puto país desde hace un montón... O sea, siempre ha habido gente más pobre que ha robado. ¿Eso lo justifica? No lo justifica. Y tenemos que desarrollar un sistema donde los migrantes sean tratados como cualquier otra persona y no estén destinados a limpiar culos y recoger tomates en empleos que consideramos que son empleos de fracasados, en los que no estamos dispuestos a luchar por la mejora de las condiciones salariales. Hay que luchar en todos los sectores por la mejora de las condiciones salariales. O si no, te conviertes en PSOEado y dices que los migrantes tienen que venir porque, pobrecito, su país es pobre y es mejor que vivan en España trabajando en el campo y limpiando culos de señoras por un salario de puta mierda, porque no es un buen salario, a intentar, pues,
que sean tratados como el resto. Porque cuando, curiosamente, en Emiratos Árabes, siendo musulmanes, problemas no hay. Pues porque son ricos, joder.